Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una nueva emisión de Criterios para poder analizar esos temas tan importantes de Nación en este 23 de octubre. Como siempre, es un placer que usted nos pueda estar acompañando y nos vamos a centrar ahora en el tema del transporte público como tal. A ver, estamos hablando de cuál es la situación actual del transporte. Es decir, nosotros en qué medida contamos con rutas o contamos con buses que puedan ser confiables. Cuando se habló durante días si existía la posibilidad de aumentarle el pasaje a $1, esto es cierto, esto es falso, la población no está dispuesta, o si está dispuesta, bueno, ¿bajo qué condiciones está dispuesta la población? Y si vamos a modernizar la flota, ¿hay que sacar a los buses viejos o que los nuevos y los viejos convivan? Bueno, eso y más lo estaremos abordando esta noche con nuestros invitados especiales. En primer lugar, le damos la bienvenida al vocero de la mesa de transporte, Luis Regalado. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches, un gusto. Muchas gracias, feliz noche a todos los que nos sintonizan en esta hora. Es un gusto poder compartir este tema tan importante de cara al país, ¿verdad? Sabemos de que el reto es mejorar cada día y la intención de estar en este lugar, pues hablando del transporte público, es proponer ideas y ver cuál va a ser el desarrollo que como país en el tema de transporte vamos a ir aportando. Bueno, y es que también le damos la bienvenida siempre a otro de los voceros de la mesa de transporte. Hablamos de Lucio Vázquez. Buenas noches, un gusto. Sí, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación y pues acá estamos siempre tratando de abordar este tema tan fundamental para ese 70% de la población salvadoreña que hace uso del servicio que nosotros pues como buenos trabajadores salvadoreños prestamos. Desde luego, entonces vamos entrando en materia. Vamos entonces con Luis Regalado. Pregunta genérica. ¿Cuál es la situación actual del transporte público? Hablamos de un transporte que todavía alcanza a suplir las necesidades de la población o que realmente ya urge un cambio, una transformación. Pues nosotros como empresarios de transporte a nivel nacional, hablando de los 14 departamentos, cada departamento, cada ruta tiene un sistema diferente de operación, porque las condiciones y demandas de cada ruta son diferentes, ¿verdad? Pueden estar juntas las rutas o cerca, pero la demanda del servicio es bien diferente. Entonces, ¿nosotros qué opinamos como Mesa Nacional de Transporte? Que primero hemos estado prestos a cualquier llamado de parte del gobierno para poder aportar nuestra experiencia, nuestras unidades para poder trasladar, en este caso, a la población. Y en segundo, nosotros estamos también con la idea de que el sector transporte necesita una modernización, necesita una actualización del servicio que damos, debido a que tenemos más de 30 años que las rutas en sí estructuralmente no se han tocado y las dimensiones de las ciudades han cambiado, ¿verdad? Hace poco vimos lo que sucedió en el centro de San Salvador, donde movieron el recorrido de unas rutas y pues lo que nosotros hemos hecho como parte de la operatividad es orientar a los motoristas para que acaten el llamado, pero también solicitarle en este caso al BMT algunas medidas dentro de esa disposición para que se facilite la circulación. Y lo que hacemos nada más pues es facilitar, estamos prestos, nosotros lo hemos dicho, estamos prestos a un llamado para poder hacer los cambios necesarios. Ahora, si nos dicen
vamos a modernizar la flota, pues qué bueno, modernicemos la flota, nosotros estamos también en esa disposición, ¿verdad? Hace poco se manejaba el tema del cobro de $1, no lo dije yo, ¿verdad? Solamente salió dentro de los comentarios, y la verdad es de que la población ahorita en transporte pirata paga más de $1. Y esa es una realidad que no la podemos evitar. Nosotros como transporte público, por 35 centavos o por 20 centavos lo traen desde Ilopango hasta Metrocentro, sí, ¿verdad? O en la zona urbana, pues en la mayoría de rutas por 20 centavos lo movilizan. Sabemos el impacto económico que esto tiene a nivel de población, y nosotros no queremos ser también, ¿cómo se llama? Entrar en un desgaste de opiniones en cuanto al tema tarifario, porque tiene que ser netamente, en este caso, el BNT quien decida bajo ciertos parámetros la tarifa que tiene que ser. Lastimosamente la tarifa siempre se ha manejado de una manera conveniente a la administración en ese momento, y nosotros solamente nos hemos apegado. Cuando ya el costo operativo no alcanza a cubrir los ingresos que tenemos, cuando los ingresos que tenemos no alcanza a cubrir el costo operativo, entonces nosotros hacemos un llamado, hacemos un escrito, ¿verdad? Ponemos las cartas sobre la mesa para que de verdad se determine el costo operativo que se tiene actualmente. Nosotros tenemos una tarifa que le hemos manejado por más de 20 años, ¿verdad? Han habido un montón de ajustes. Hace 20 años el salario mínimo era 150, hoy estamos hablando de 408. Estamos viendo que hay un aumento de más del 100% sobre el salario mínimo. Estamos hablando de que en aquel momento, allá por el 92, 94, 2003, 2004, una unidad andaba alrededor de los 50, 55 mil dólares. Hoy una unidad cuesta 150 mil y más, ¿verdad? Entonces, todo tiene una relatividad que es la que se tiene que evaluar en un momento dado para poder tomar cualquier decisión. Lucio, Luis está hablando de las tarifas. En los últimos días ha estado circulando una noticia, y ustedes me la podrían confirmar si es cierto o no, sobre la posibilidad de aumentar a $1 el pasaje. ¿Qué tan cierto, o qué tan falso, o qué tan viable puede ser una propuesta así? Miren, nosotros creemos que como buenos salvadoreños entendemos que no sería prudente nosotros decir $1. Nosotros en ningún momento hemos dicho que $1 tendría que valer la tarifa. Que hay algunos estudios que arrojan realmente que efectivamente tiene que haber ya una mejor tarifa. Y si usted ve, yo pues me quedé asombrado cuando vi esa noticia. En las redes sociales se difundió, en donde se había mencionado que nosotros habíamos dicho la posibilidad de aumentarlo, ¿verdad? Pero no, vean, nosotros dijimos, hay estudios que arrojan otra tarifa, ¿verdad? Como a efecto de lo que acaba de decir Luis, hay una relación que cuando usted viene en una inflación durante más de 20 años y que le hemos traído acumulando, evidentemente que tiene que haber un ajuste tarifario, sí, claro, ¿verdad? Pero pues hasta el momento hemos recibido una compensación que lamentablemente hay que decirlo que no la recibimos en los tiempos correctos, que no tiene esa misma relación porque no se ha estudiado de manera técnica. Y aún así usted puede ver que se difunde ese tipo de noticias falsas, en donde se dice que nosotros estamos con la disposición de hacerlo, pero la gente, ¿qué es lo que dice? Yo me dediqué a leer muchos comentarios y decía, miren, nosotros podemos pagarlo, lo que queremos es que nos mejoren el servicio. Y el problema es que vemos nosotros, como bien lo dice acá mi compañero, dice, mire, la competencia ilegal está cobrando un precio de unos
500% más que nosotros. Es exagerada la cantidad de dinero que paga la gente por transportarse en microbuses piratas, en pickups piratas, en Uber piratas, en taxis que ya desnaturalizaron su servicio. Yo por un trayecto en mi ruta que cobro 1 cora, porque es un bus interurbano y mi pasaje es de 31 centavos y aún a pesar yo cobro 1 cora, la gente en el mismo trayecto por el que yo cobro la cora, la gente paga $1. Estamos hablando de cuánto, de un 300% más que la gente está pagando. Pero la gente los paga. Y el problema, ¿dónde radica? Por lo menos es el criterio que nosotros tenemos. Aquellas rutas que fueron creadas en 1934 todavía están trabajando. En ese mismo trayecto de 1934. Entonces, lógico que la gente está cambiando en la forma de moverse. Sí. Ya no es lo mismo que en aquel momento cuando creó, por ejemplo, en el caso mío, mi abuelo, esa ruta ya por 1959, ya la gente ya no se mueve en esas mismas formas. ¿Por qué? Porque antes en donde yo trabajo, le pongo el ejemplo porque es el que yo tengo tácito ahorita, claro. La gente se dedicaba al corte de café, pero resulta que eran una cantidad de personas populosas a cortar café. Entonces ellos iban, hacían los cortes de café y de ahí pues en la tarde decían a regresar y trabajaban. De repente cada quien se cortaba una roba de café y decía con el esto es suficiente y el flujo de pasajeros se mantenía. Pero hoy, ¿qué resulta? El café ya no es lo mismo que antes y la agricultura ha bajado. Entonces la gente se ha comenzado a dedicar a otro tipo de actividades para poder vivir. Y le estoy hablando de maquilas. Hoy vemos que en la zona de Lourdes sale mucha gente para Lourdes. Yo no puedo llevar la gente para Lourdes porque a mí inmediatamente sale inspectoría del Viceministerio de Transporte y me impone una esquela. Me decomisa mi permiso, me dice que yo ando en una función ilegal porque yo no tengo un permiso de operación para ese lugar. Pero ¿qué es lo que sucede? Sale un bus pirata, un bus amarillo, en donde no está regulado. Ellos sí bien fácilmente se llevan la gente para Lourdes y a ellos nadie les dice nada. Ellos andan como Juan por su casa, haciendo destrozos. Entonces esa competencia desleal a mí ya no me permite satisfacer la verdadera necesidad de la población. Y es donde yo comienzo a perder. ¿Por qué? Porque la gente no quiere hacer transbordos. Y yo tengo esa ruta en donde la gente para llegar a Lourdes tendrían que hacer 3 transbordos. Entonces, ¿qué es lo que pido yo? Por ejemplo, en mi caso, digo yo, miren, lo que estoy pidiendo es que me permitan a mí ir a otra zona y eso le puedo asegurar que es a nivel nacional. Entonces, ahí hay una inamovilidad y una falta de conocimiento e información que nosotros le hemos repetido en muchas ocasiones, pero lamentablemente esto ha caído en saco roto. Bueno, con eso nos vamos a ir a la primera pausa comercial. Por favor, no nos cambie. Ya volvemos en Criterios. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros en Criterios, donde seguimos abordando los problemas del transporte público, la situación que también están enfrentando los empresarios y también los usuarios. A ver, una de las cosas que se decía en el primer bloque es que en los comentarios de esa noticia falsa sobre el aumento a $1 al pasaje, es que no toda la gente está en desacuerdo. En tanto, la flota de buses
pueda mejorar, pueda prestar un servicio de calidad. Y esto podemos compararlo cuando usted paga en algunas rutas los 35 centavos por tener aire acondicionado. Desde luego, han salido muchas personas que dicen, no, mire, pero es que no me sirve pagar 35 centavos porque me quitan el aire. Bueno, la idea de pagar más, la idea es tener un mejor servicio. Luis, esto definitivamente es posible. Decir, ok, la población acepta el dólar, suponiendo que eso algún día pasara, y va a pasar, me imagino, no ahora, pero tal vez dentro de algunos años, pero que la población se sienta cómoda con un servicio de calidad, cómodo, seguro, fresco. Fíjese que para lograr este tema, para decir el transporte tiene que dar, un servicio de calidad, son varios factores. Uno, el tamaño de la unidad que nosotros utilizamos no va a caber en un pasaje de colonia. No. Uno. Dos, a nosotros por ley nos establecen un recorrido del punto A al punto Z, por decirlo así, pasando por B, C, D, E, F. O sea, ya está estipulado. No podemos nosotros decir, vamos a hacernos para allá o nos vamos a hacer para acá. La otra, nosotros hemos dicho, no solo ahorita, lo hemos repetido constantemente, el sector transporte nunca se ha visto de una manera integral, de una manera gobierno, empresario, pueblo salvadoreño. Solo se ha visto de una manera política, al momento de cada administración. Nosotros vemos de que solamente hemos ajustado números en base a un criterio personal y así hemos dispuesto para que las rutas operen. Nunca hemos hecho un análisis un poco más profundo, técnico, para poder determinar. Allá por el 94 vino una empresa que se llamaba Tajal de Israel. Hizo un estudio, armó todo un proyecto para el transporte. Pocas rutas se sumaron a hacer cambios que ellos sugirieron y fue un éxito en esas pocas rutas, en ese momento, con la única diferencia que ellos hicieron una propuesta de tarifa en ese momento donde prácticamente la tarifa andaba que como 40 centavos de colón, 45 centavos de colón en diferencia al pasaje que teníamos en ese momento. Entonces ellos decían que en ese momento, así como estábamos operando, lo que nosotros hacíamos era solamente depreciar la unidad y al momento de renovar esa unidad, siempre tener la deuda bancaria, siempre tener la deuda con la financiera, con la institución crediticia, para seguir operando. Y es lo que hasta la actualidad muchos tenemos, o sea, siempre estamos endeudados para poder renovar la unidad. Nunca hemos hecho un análisis para poder decir, bueno, esta unidad la vamos a depreciar para nosotros, ¿verdad? La vamos a depreciar en tanto tiempo, hay 20 años estipulados según la ley, y en 20 años yo tengo que tener la capacidad de poderla sustituir de un solo. Nunca hemos podido trabajar de una manera así. Todo lo hacemos, principalmente de la pandemia para acá, de una manera, se arruinó, vaya, cambiémoslo, arreglémoslo. Ese es uno de los problemas que como transporte hemos tenido, que no podemos ir previendo la situación porque de la pandemia para acá, que a nosotros nos impactó grandemente, la movilidad que nosotros tenemos nos ha disminuido más del 55%. Entonces, ¿por qué? Se crearon una gran cantidad de Uber, de piratas en vehículo privado, vehículo particular, los establecimientos comerciales, farmacias, comida rápida y algo otros ya no
esperan en el centro comercial, sino que ya tienen delivery para llevarle a la puerta de su casa, ¿verdad? El montón de ventas en línea. Hoy usted compra en línea y a su casa, ya la gente no va al centro comercial, ya no va al mercado. O sea, todo eso ha impactado y ha impactado al sector transporte. Los 6 meses de pandemia, la mayoría de motoristas tenían que comer, pues, y 6 meses parados. Entonces, ¿qué hicieron? Algunos tenían vehículos de ellos, ¿verdad?, propios, se pusieron a piratear. Otros consiguieron con alguien un vehículo y se puso a piratear. Y podemos ver, no solo en San Salvador, sino que a nivel nacional, una cantidad de vehículos dando un servicio de transporte sin un permiso, sin una regulación, cobrando lo que ellos quieren, y la población está pagando. Pero lo está pagando porque también teníamos un problema que, quieras o no, todos lo vivimos de una o de otra manera, esa inseguridad. Hoy que ha cambiado el país y que estamos en unas condiciones diferentes de seguridad, nosotros estamos tratando de reconvertir algunas rutas para que puedan acercarse un poco más a donde la población necesita el traslado, ¿verdad? Retomando algunos puntos de algunas rutas que los dejaron de servir por la misma situación. Eso implica un costo adicional de combustible. Eso implica un costo más por la mano de obra del chofer. Más tiempo el vehículo encendido. Diariamente, ¿cuánto se gasta en combustible? ¿Perdón? Para una unidad, ¿cuánto se gasta en combustible diariamente o a la semana? Aproximadamente diario, un microbús está gastando entre 9 y 12 galones. Un microbús dependiendo la ruta. Diariamente. Un autobús está gastando entre 18 galones y 23 galones, dependiendo la ruta. De ahí, ese solo es un promedio. De ahí puede ser más. Menos difícil, pero más sí. Y el problema, mire, el problema yo creo que está en la falta de evolución que nosotros no hemos podido tener. Y no es porque no querramos, es porque realmente estamos estrictamente regulados. Donde la competencia ilegal para ellos es más fácil, más eficiente, porque nadie les va a decir nada. Se meten a un punto diferente al de nosotros, nacen en lugares diferentes a los de nosotros, identifican el mercado, los mercados más populosos, ¿verdad? Se meten en horas más eficientes, donde existe la necesidad más evidente. Le pongo el ejemplo, de repente ellos se pueden ingresar en horas pico, trabajan esas horas pico, pero nosotros, como estamos regulados, tenemos que trabajar las horas valle, ¿verdad? En donde ya el flujo de pasajeros ya bajó enormemente y nosotros tenemos que seguir prestando el servicio, porque evidentemente la gente necesita seguirse transportando, aunque en menor cantidad, en menor flujo de pasajeros, pero la gente necesita. Entonces, esa parte de evolución nosotros no la podemos tener. Hay gente que dice, mire, ya no están saliendo en los tiempos adecuados. Yo quisiera que el bus o el microbús me nazca en otro lugar diferente porque a mí ya me queda muy lejos de donde el punto donde lo voy a retomar. Pero yo no lo puedo hacer así por así. ¿Por qué? Porque yo soy regulado. A mí si me dicen de repente, miren, usted está sacando el autobús de tal parte y por lo que viene un castigo, ¿verdad? Viene una sanción, ¿verdad? Una sanción, ¿verdad? Por haber incumplido su plan general operativo. Entonces, ¿pero qué es lo que sucede? La competencia aprovecha esas situaciones y se va a esos puntos, adquiere el rol que la gente necesita de su necesidad y entonces ahí prácticamente me terminó de sucumbir a mí como transportista. Entonces, estar encajonados a nosotros no nos ha servido. Nosotros le hemos pedido al gobierno, le hemos pedido, miren, tenemos que evolucionar y nosotros estamos con la disposición de hacerlo. Si ustedes quieren buscar una transformación del sistema, lo único nosotros que necesitamos es que nos incluyan en ese nuevo esquema. Bueno,
Entonces, las sanciones son para los legales y los beneficios para los ilegales. ¿Está serio el asunto? Pausa comercial, volvemos. A ver, mucha gente también dice que es necesario renovar cada una de las unidades de buses, pero primero veamos qué tan viable es. Por lo que estamos escuchando en los últimos años se ha hecho bastante difícil, número uno. Y número dos, en caso de poder hacerse, deben circular tanto las unidades viejas como las nuevas, porque una de las quejas que siempre podemos escuchar es que en las calles ya no caben ni vehículos ni buses. Por favor. Nosotros solo implicamos prácticamente el parque vehicular el 0.49%. No llegamos ni siquiera al 1%. En la infraestructura vial del país, nosotros prácticamente con ese 0.5, llamémosle ya aproximándolo, con ese 0.5%, nosotros no ocupamos grandes espacios, y aún a pesar que nosotros prácticamente transportamos a un 70% de la población salvadoreña. Prácticamente acá estamos hablando que de ese parque vehicular, que en total casi suman los 2 millones de vehículos, el 66% es de vehículos particulares, ¿verdad? Son 671,000 motos, y nosotros solo implicamos 9,667 unidades. Entonces, ¿cuál es el problema que nosotros vemos acá? Que necesitamos democratizar la infraestructura vial del país. ¿A qué me refiero yo con esto? Que lo que necesitamos es que se nos den la oportunidad de tener carriles exclusivos, no por nosotros, sino por ese 70% de la población salvadoreña que se conduce y ha elegido el transporte público colectivo de pasajeros. ¿Y qué es lo que sucede? Nosotros con unidades, y nosotros las podríamos poner todas nuevas, si por nosotros no hay opción alguna. Necesitamos condiciones nada más, las condiciones positivas para poder hacer ese tipo de inversiones. Nosotros podemos aquí inmediatamente ir a la banca, a decir, miren, aquí estamos, nosotros queremos renovar todo el parque vehicular, estas 9,667 unidades las queremos renovar en su totalidad, pero ¿qué necesitamos? Y yo le puedo asegurar que ahí estamos con mucha gente, por lo menos un buen trecho de gente, que está de acuerdo en pagar un poco más por renovar estas unidades, por capacitar a los motoristas. Pero nosotros necesitamos recursos. Así por así, con esos 20 centavos, no lo podemos hacer. Y por eso el sistema está colapsado, porque no se ha hecho un análisis técnico y profesional que diga si efectivamente esa es una tarifa real. Y si usted lo remonta a los demás países vecinos, cuyas características, muchas características son similares, como por ejemplo en el caso de Honduras, Guatemala, ¿qué es lo que puede observar? Tienen pasajes mucho mayores. Hay uno que tiene 69 y el otro tiene 62 centavos. Entonces, ahí usted puede ver y decir, miren, si estos países que tienen ellos muchas peculiaridades que son parecidas a las nuestras, ¿verdad? Claro. Tienen un pasaje mucho más elevado, con un subsidio igual más elevado, lo cobran, porque en el país no. Y aun a pesar que sí se han hecho inversiones, hay compañeros que han hecho grandes inversiones, hay enormes inversiones de transporte, hay compañeros que han hecho más de millones de inversiones, pero ¿qué es lo que sucede? Debido a este poco análisis que se ha tenido y al impacto de la competencia ilegal y desleal que se ha soltado, y a la poca evolución que nosotros podemos tener en el servicio,
por ese encajonamiento jurídico que mantenemos, evidentemente que todo esto va a terminar colapsando al sector, que es lo que está sucediendo. Y nosotros lo hablamos, mire, se nos han desaparecido estamos hablando del 2023 a la fecha, ya tenemos, éramos 10.800 unidades, ahora hay 9.667. Uy, ¿a dónde se fueron las demás? Ya los compañeros decidieron, aquella famosa frase, que si no era rentable, ¿por qué no lo dejan? Ahí está. Hay compañeros que dijeron, miren, esto ya no es rentable, yo mejor ya no compro unidad y que se desaparezca la línea, que es lo que vamos a vivir lamentablemente en el 2025. Un aproximado de 700 y algo de unidades que se tienen que cambiar este año, porque contra lo que muchos piensan, la gente piensa que no renovamos. Nosotros año con año, aquellas unidades que tienen vencimiento de 20 años de vida útil, las tenemos que sacar del sistema. Y esas van a pasar a la Corinca, no a otra parte. ¿Y qué es lo que sucede? Nosotros tenemos que renovar. Este año ya no se van a renovar. Una buena cantidad, por lo menos un 70%, un 60%, yo le puedo dar con seguridad que ya no se van a renovar. Primero, los problemas a que nos estamos enfrentando. La falta de financiamiento, pues tenemos un financiamiento muy caro. La escasez de unidades. Estados Unidos, que es potencia mundial, le dio 5 años de vida útil más a las unidades en Estados Unidos, y por eso Estados Unidos ya no está sacando esa misma cantidad y hay una escasez de unidades. Y ahí tenemos el problema de que ya los compañeros ya no pueden pagar las cuotas y han perdido incluso patrimonios. ¿Qué es lo que sucede? Esta pérdida de unidades. Ya se perdieron estas unidades y se van a perder mucho más. Nosotros lamentablemente al final de este año, a principios del otro, vamos a ver un decrecimiento que va a llegar a menos de 9.000 unidades prestando el servicio a nivel nacional. Y nos preocupa. ¿Por qué? Porque estas unidades van a lugares incluso que son cantones a sacar a la población, y en donde vemos que hay un deterioro enorme de la infraestructura vial, y ya no se puede seguir operando porque los costos operacionales en esas zonas son mucho más grandes todavía, son enormes, y eso ha sido en detrimento del sector, en detrimento de la operación, y lo que está causando es todavía la falta de operación en todas esas zonas. Luis, lo que está mencionando Lucio es bastante grave, porque estamos hablando de que la población se está quedando sin transporte público, de que esa flota no está siendo renovada, y estamos hablando de, si ya estaban cargados, estamos hablando de una sobrecarga para las pocas rutas que van quedando. ¿Hay alguna manera de intentar frenar este problema de que se vayan quedando sin unidad de transporte? Pues nosotros hemos estado analizando esta situación, y si se pudiera lograr por lo menos detener en este momento este montón de unidades que van a dejar de operar. ¿Cómo? No hay unidades a disposición dentro del país, como decir hoy voy, compro y ya. Segundo, el precio de las unidades se ha disparado. De valer una unidad $15,000, hoy vale $30,000, $35,000. Estoy hablando de la unidad más básica. Si yo voy y encargo una unidad nueva, se tarda aproximadamente 8 meses en que esa unidad venga al país, más la gestión que hay que hacer bancaria para poderla solicitar, que son aproximadamente entre mes y medio y 2 meses de gestión bancaria. Para calificar, para que se apruebe ese crédito. Entonces, ¿cuáles serían como las propuestas para poder frenar esta situación, poder dar tiempo de que se estabilice y también ya proyectarnos en un corto plazo cómo poder incorporar esas nuevas unidades en este montón de vacíos que tenemos ahorita? Primero, no hay unidades, entonces busquemos una alternativa de tiempo para las unidades que están, para que sigan operando por lo menos un tiempo prudencial en el cual logremos un acuerdo principalmente entre el BMT y transportistas,
en cuanto a cómo regularizar todo este tema económico. No estoy diciendo tarifa, estoy diciendo cómo tratar de que las rutas que tenemos se conviertan un poco más rentables, ya sea que se refuercen de otras rutas, ya sea de que hagamos algunos cambios necesarios en los recorridos para generar un poco más de estabilidad en ingresos. Segundo, tercero, buscar entre el gobierno y nosotros transportistas una viabilización en cuanto a créditos para poder tener la oportunidad de hacer la gestión y comprar las unidades, ¿verdad? Me recuerdo yo que en época anterior el mismo autobús servía de garantía para poder solicitar un crédito. Si yo era dueño de 3 unidades, 2 podrían seguir siendo las mismas y tenía opción a que me dieran un crédito sobre la tercera para poderla renovar, ¿verdad? Porque las otras 2 quedaban como garantes de que se iba a pagar el crédito, ya las 3 unidades trabajando. Buscar alternativas, o sea, nosotros no estamos diciendo, mire, así como sale que nosotros queremos imponer. No, nosotros no somos los que vamos a imponer nada. Nosotros no tenemos ni autorización ni siquiera para cambiar un recorrido, mucho menos para ir a establecer una disposición económica en una ruta que no nos compete. Esto tiene que ser de parte del gobierno. Por eso digo yo que esto es algo integral, donde tiene que estar la participación de las 3 personas que utilizamos el servicio de transporte público, para darle a la población garantía de movilidad en un servicio, fíjense bien, seguro, porque el transporte público es más seguro que ir en una mototaxi, que ir en un carro pequeño, que ir en un pick-up, mucho más seguro. O sea, el transporte público está diseñado para transportar personas de una manera lo más seguro posible. No vamos a decir 100%, pero sí lo más seguro posible. Primero. Segundo, más barato. A nivel regional, El Salvador tiene la tarifa de transporte más barata y donde usted puede viajar distancias bastante considerables a un costo bien económico. Y tercero, sabemos de que la competencia ilegal está fuerte ahorita, ¿verdad? Por varios déficits que el sector transporte tiene. Ver cómo se regulariza esa situación para poder generar que el transporte público tradicional pueda tener un mejor ingreso para poder honrar los costos que tenemos de operación. Entonces, aquí nada más es voluntad de querer hacer las cosas, de las 3 partes, porque tanto la población utiliza el servicio como ella decide qué servicio utilizar. Y nosotros no podemos decirle, mire población, utilice solo el transporte público. No, ella decide. Pero si nosotros mejoramos nuestro servicio, la población nos prefiere. Con esto nos vamos a ir a la siguiente pausa comercial. No nos cambie, que ya continuamos en Criterios. Ahora bien, en caso de establecer una política pública encaminada a solventar, a darle calidad a las unidades de transporte, ¿qué puntos debe tener este tipo de políticas? Por favor, Lucio. Nosotros creo que lo primero, tratando de seguir un poco lo que mencionaba Luis y abordando de una sola vez su pregunta, hay cosas que si lo hablamos en una hoja de ruta, lo primero que impacta para mejorar ahorita el servicio es, el pago de la compensación en los tiempos adecuados y no venir con estos retrasos constantes y permanentes que hemos tenido.
Desde hace tiempo, según entiendo. Ya tenemos buen tiempo, o sea, ahorita ya hay una faltante de 4 a 5 meses del pago de la compensación económica. Eso es lo primero. Lo segundo, el combate frontal y directo a la competencia ilegal y desleal. Eso lo necesitamos ya. Lo tercero viene como un acompañamiento de sentarnos en una mesa de diálogo que nos permita a nosotros exponer la necesidad de cambios más eficientes para la población en lo que se refiere a la operación del día con día. Porque al final nosotros, cada uno de nosotros, reconocemos nuestro mercado, nuestra población que necesita el transporte y donde efectivamente lo necesita. Porque hay recorridos prácticamente que son ineficientes y están subutilizados en el trayecto donde actualmente nosotros en algunas zonas operamos y donde en realidad la población ya no necesita más transporte. Entonces, esos espacios son los que nosotros necesitamos mover y eso es bien importante. Entonces, la calidad del transporte se puede lograr, pero que demos pasos con voluntad política. Vea que tengamos nosotros esperamos que sí. Mire, hemos logrado algunas aperturas con el gobierno muy excelentes. Cuando nos han pedido que nos activemos en varias ocasiones en prestar el servicio a la población, ya sea de forma gratuita, ya sea cuando la pandemia cuando se le dio el servicio de hospitales, nosotros nos activamos. Hubo una logística de un día para otro enorme, eficiente. Logramos activarnos para llevar a los centros de salud a todo el personal de forma gratuita y lo hicimos. Activamos a todos nuestros colaboradores y se logró. Entonces, de nuestra parte, vamos a estar abiertos a discutir cualquier cosa que beneficie a la población, que nos beneficie a todos, y estamos acá con la mayor de las disposiciones y se lo hemos externado. Le hemos externado a ellos en diferentes reuniones, por lo menos de las últimas que tuvimos, que logramos tener con ellos, les externamos que sí, efectivamente, nosotros estamos con toda la disposición. Que si se van a hacer cambios en rutas, mire, si ya no, el sector ya no tiene más nada que perder, ya lo perdió casi todo. Ya hubo mucha gente que perdió el patrimonio. Y que ya nosotros aquí estamos ya, miren, si cualquier movimiento que sea, puede ser que ese me salve. Nosotros ya no estamos cerrados absolutamente a nada, estamos con toda la disposición. Y lo que sí observamos es que prácticamente las calles se están gobernando solas en el tema de transporte. Vea, ¿por qué? Porque no existe regulación ninguna y vemos una cantidad... por ejemplo, en Aguachapán, más de 400 QT prestando el servicio, no están regulados. Y se están viendo beneficiados de ellos. Es correcto. Entonces, más 200 mototaxis, pero por lo menos la mototaxi cae dentro de las regulaciones. Están reguladas algunas, pero hay una buena cantidad que ni siquiera tienen permiso de operación y andan con póliza trabajando. Y vemos una cantidad de microbuses en la parte de Quesaltepeque increíble, operando, trabajando como adelante del autobús, cobrando $1.25, $2, $2.50. Vemos en la parte de Sonsonate. Vemos en la parte de Sonsonate. Mire, yo tengo un autobús en donde la autoridad anterior que estaba en el Viceministerio de Transporte reguló. Y había un combate fuerte. Regularon, ingresaron la normativa, retiraron la unidad. Hoy ya anda trabajando nuevamente. Y es competencia ilegal, afectando enormemente. Entonces, aquí de parte del sector hay voluntad. Si el gobierno quiere hacer cambios en temas de transporte, este sector no va a estar en contra de estos cambios. Nosotros reconocemos
que el liderazgo del presidente ha sido excelente en temas de seguridad, Claro. y lo reconocemos, lo hemos reconocido. Nosotros fuimos el primer sector que pedimos en aquella oportunidad que fuera, ¿cómo le digo?, reconsiderado para otro periodo. Y lo dijimos, ¿por qué? Porque nosotros habíamos venido con un problema enorme de temas de seguridad, y que nos los quitaran había sido un tremendo alivio. Un alivio. Y no lo estoy hablando desde el punto de vista económico. No lo hablo desde ese punto de vista. Lo hablo desde el impacto que nos ocasionó positivo de habernos contrarrestado esa cantidad de vidas que estábamos perdiendo. Porque eran colaboradores de nosotros que habíamos estado perdiendo. Entonces, de la misma forma, le pedimos el apoyo a él y le hemos dicho en muchas ocasiones, necesitamos el acompañamiento, porque creemos que él sí va a venir a poner orden a ese montón de ilegales que operan, y en alguna medida analizar si este sector tiene o no la razón de venir cobrando esos mismos 20 centavos de hace más de 20 años, y que si quiere cambios realmente la población en el tema de transporte, hay que entender que esto también pasa, si yo mejoro un sistema, esto también pasa por la parte económica. Yo no puedo venirle a pedir a un sector que me mejore las unidades o que haga muchísimas inversiones si estoy cobrando lo mismo de hace 20 años. Bien, con esto nos vamos a trasladar a la siguiente pausa comercial. Por favor, no nos cambie. Ya volvemos en Criterios. Ahora bien, entre los comentarios que uno puede leer en las distintas redes sociales, hay gente que está de acuerdo en un nuevo sistema de transporte, como un tren, como el Metrocable, y que puedan convivir junto con las demás rutas. Está bien. Pero otra gente dice, bueno, pero es que de esto al final no se podría, porque no les va a gustar a los empresarios. ¿Cuál podría ser la verdad? ¿Cómo lo han analizado? ¿Y cuál es su perspectiva? Por favor, Luis. Fíjese que nosotros, en cuanto a los cambios de servicio, siempre hemos estado tratando de buscarlos de una manera saludable, Sí. transparente, Correcto, claro. ¿verdad? Nosotros, cuando nace lo que se murió, digamos, el caso del Citrans, lo vimos bien cuando nos plantearon el proyecto. Lo vimos mal en la forma en cómo lo desarrollaron, porque no se incluyó a los transportistas de la zona donde este nuevo servicio afectó las rutas. Y ahí hay un montón de rutas que se vieron afectadas, y prácticamente hay unas que quedaron muertas en términos de servicio, y que se acabó los empresarios de esa zona. Hay otros que salieron beneficiados. Entonces, no hubo una equidad para poder desarrollar un proyecto de esa magnitud. O sea que al final se fueron algunos empresarios y de igual manera las rutas quedaron ahí hundidas en Fenadensal. Creo que por ahí están, ¿no? Sí. Los buses pudriéndose. O sea, al final de nada sirvió. O sea, el proyecto fue bueno, la población lo aceptó, porque sí había una movilidad mayor a 18,000 pasajeros diarios. Sí era bueno. Lo malo fue las personas que pusieron a administrar ese tipo de servicio, que no eran empresarios natos de la zona de Soyapango y todo lo que se cubrió con ese servicio. La intención en su momento fue que todas esas rutas llegaran nada más a donde nacía el proyecto y donde moría. Pero el intermedio, donde nosotros batallamos día con día con el tráfico, con la población, con el policía, con el gestor y todo el sistema que tenemos ahorita colapsado de tráfico, eso no lo perdieron. Claro, cuando a ellos les cambian de carril exclusivo a un carril abierto, se pusieron casi a la velocidad que nosotros transitamos en el sistema tradicional. Nosotros, eso nos está matando.
porque nosotros veníamos de un, ¿cómo le llamamos? Una hora, un kilometraje promedio. Velocidad comercial. Una velocidad comercial entre 8 y 9 kilómetros por hora. Eso es lo que nosotros caminábamos. Ahorita ya bajó casi a 3 kilómetros por hora en la velocidad comercial. Entonces, nosotros sentimos que no es justo que una persona que viene de estar, pongamos el caso de una enfermera, de estar 8 horas casi parada, y le vamos a meter todavía hora y media en el transporte colectivo para que llegue a su lugar. Y de vuelta. Y de vuelta. Y de vuelta. Entonces, nosotros ahí son donde nosotros decimos, miren, busquémosle una alternativa al sector transporte que pueda viabilizar también esa parte. Le ganamos a la competencia, porque la competencia ley tiene que ir en su carril, pero el autobús que tenga una exclusividad de servicio para poder agilizar la población, que es el grueso que viaja con nosotros, y nosotros estábamos viendo que era el 70 y un poquito más de la población que se transporta en transporte público. Claro. Ahora, ahí nosotros ganamos un poquito más de tiempo, porque lo que nosotros necesitamos es tiempo para que la población llegue a su destino y pueda tener esos 15, 20 minutos, 30 minutos de margen para poder convivir familiarmente, porque hemos bajado un estrés, pero estamos en el estrés del tráfico. Hay algo, nosotros estábamos viendo las inversiones que el país puede hacer en cuanto a la movilidad. La que no tiene costo es la que tenemos actualmente. Entonces, si no tiene costo, solo mejorémosla. Pero si nos metemos al tema de un BRT o de un bus ya de un tamaño más grande, ya tiene un costo para poder poner a operar este bus. Ya 2 millones por kilómetro ya significa en cuántos kilómetros lo queremos desarrollar, dónde está la plata, ¿verdad? Para poderlo hacer. Y ahí, si nos vamos a un tren, tiene otro costo mayor para poderlo desarrollar. Y si nos vamos a un tren más rápido, más moderno, tiene otro costo. Ahora, dentro del país tenemos la capacidad para poder arrastrar la cantidad de personas necesarias para poder hacer eficiente ese servicio. Eso también hay que evaluarlo, pues, ¿verdad? Si el tren va a mover 40,000 personas, pues magnífico, ¿verdad? Por hora, para que pueda ser rentable. Y si no, vuelve a caer en el mismo problema que tenemos nosotros, o en el que cayó el Citran, y el Citran, lastimosamente, después de la pandemia, como le quitaron todos los recursos que tenía, porque hubo cambio de gobierno, ¿verdad? Entonces, todo el recurso que tenía de operación le desaparece, prácticamente quiebran. Debido a la demanda que por muchos están siendo juzgados por ese tema. Pero mire, nosotros como operadores, con todas las condiciones, con la velocidad comercial todavía mucha más baja, con la competencia ilegal, con los 20 centavos de hace 20 años, de más de 20 años, hemos logrado subsistir en alguna medida. Ya ahorita colapsados, porque hoy sí ya viene para abajo esto. Llegamos a este punto donde estamos, en donde ya realmente ya no vamos a poder más, pero le hemos hecho frente. El Citrans, que tenía un pasaje mucho mayor que el de nosotros, que tenía una compensación mucho mayor que la de nosotros, no logró sobrevivir. Entonces, ¿quiénes son los que realmente cumplen las condiciones para operar el transporte público? Los operadores que estamos, los que le hemos hecho frente a esta realidad, los que hemos, bajo todas las circunstancias adversas que han tenido, hemos seguido moviendo a la población salvadoreña. ¿Qué es lo que pedimos nosotros? Denos la oportunidad de crear esas condiciones para beneficio del pueblo salvadoreño. ¿A qué me refiero con esto? Dennos el carril del Citrans ya. Ya pueden. Ese carril que nos permitan circular a nosotros exclusivamente con las anuidades actuales, y yo le digo que este sector de esa zona por lo menos va a comenzar a subsistir aún mejor, en mejores condiciones, y la población va a tener un impacto positivo
de manera inmediata ya. ¿Por qué? Porque la gente va a comenzar a soltar su vehículo y va a comenzar a utilizar las unidades, sí, porque va a ser más eficiente el tiempo de traslado, que es lo que se busca. La infraestructura vial ya está creada y ya por está lo menos creada. En esa zona. Falta aprender a usarla. Por lo menos en esa zona, por lo menos que demos una punta de lanza, ¿verdad? Ya está creada ahí la infraestructura, ahí están las unidades disponibles, los transportistas están con la voluntad de hacer los cambios que ellos requieran, ¿verdad? Para comenzarla a utilizar. Esa es la propuesta, por lo menos, que dejamos en este tintero. Bueno, con esto hemos llegado al final de Criterios. No queremos irnos sin agradecerles a nuestros invitados. Luis Regalado, ha sido un verdadero placer haberlo tenido esta noche aquí en Criterios. Muchas gracias y deseándole lo mejor a toda nuestra teleaudiencia, ¿verdad? Y que Dios me lo bendiga. Bendiciones. Lucio Vázquez, ha sido un honor haberlo tenido esta noche con nosotros. No, pues muchas gracias por la invitación y pues siempre estamos a la orden para discutir este tema tan fundamental para ese 70% de nuestros usuarios. Y les deseamos éxitos en sus labores, muchas éxitos gracias en estas negociaciones y esperamos que puedan considerar Criterios para una próxima ocasión. Ahí está, a la orden. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Como siempre, recuerden que el criterio más importante en todo aspecto lo tienen ustedes. Descansen. Feliz noche. Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.